Soy beta y he podido ocupar el puesto de secretaria de alfa durante 5 años al no verme afectada por las feromonas. Otros dicen que soy un caso especial. Pero sé que esto se debe solo a que Omega, el protagonista de la trama, aún no ha aparecido. Más tarde apareció el protagonista Omega, yo presenté decididamente mi renuncia y me escapé. Inesperadamente, al tercer día de llegar a su ciudad natal, el protagonista Alpha llamó a su puerta. Alpha, que estaba profundamente en la etapa vulnerable, perdió completamente el control y me encerró en el ático. Resistí del dolor, pero me salieron varias marcas de mordiscos en la nuca. Lo persuadió en voz baja. ¿Lo sabías, bebé? Un beta desobediente será convertido en omega. No. ¿Llamar? El sonido de jadeo en el otro extremo del teléfono fue tan largo que hizo que a las personas les picaran los oídos inexplicablemente. Rápidamente sacudí la cabeza y pregunté. Brian, ¿estás bien? ¿Me necesitas? Antes de terminar de hablar, Brian lo interrumpió. Anthony, Hotel 2203, trae un nuevo inhibidor. El hombre A, que tiene omega, tiene algunos días incómodos cada mes, y mucho menos mi jefe, que lleva 5 años viviendo una vida ascética. Entendí, está bien Brian, estaré allí en 10 minutos. Después de colgar el teléfono, rápidamente saqué el nuevo inhibidor alfa que siempre tengo en casa, lo metí en mi bolso y caminé hacia el estacionamiento. Cuando llegué a la puerta del 2203, mis párpados temblaron un par de veces. Pero antes de que pudiera reaccionar, la puerta se abrió de repente y una mano caliente me atrajo hacia adentro. La habitación estaba completamente a oscuras, con solo la esporádica luz roja proveniente de las colillas de cigarrillos sin quemar no muy lejos. Da miedo decirlo o no. Subconscientemente me escondí. Pero al segundo siguiente, la mano que sostenía mi muñeca se apretó de nuevo y corrí hacia los brazos de Brian antes de que pudiera reaccionar. Olvídalo, pero, ¿por qué mi cara golpeó la suya? Estoy a punto de apartarme del camino. Pero después de trabajar duro durante mucho tiempo, la distancia estaba a solo un nudillo de distancia. Cuando miré hacia abajo, vi que toda la resistencia eran las manos que me pellizcaban la cintura. Un calor abrasador. De repente recobré el sentido. Brian todavía estaba en la etapa susceptible y el síntoma común era fiebre. A esta temperatura, me temo que no todo el mundo se confundirá. Mi corazón se apretó y rápidamente saqué el inhibidor. Brian, ¿quieres que te inyecte el nuevo inhibidor? Brian no dijo nada y era imposible ver ninguna de sus expresiones en la oscuridad. Le di unas palmaditas en el brazo con ansiedad. En cambio, lo que consiguió fue girar en círculos. Me miré confundido porque había perdido el rumbo, y justo cuando estaba a punto de preguntar, sentí un ligero pinchazo en la nuca. Maldita sea, Brian me considera un omega. Pero solo soy un beta transeúnte y no quiero ser un vínculo entre él y el protagonista omega. No dudé en empezar a luchar. Pero los brazos alrededor de su cintura no flaquearon. Estaba ansiosa, Brian. Verás claramente, soy Anthony, un beta, no tu omega. El dolor en la nuca desapareció y las manos que me sujetaban se relajaron de repente. Había un poco de agravio en la voz profunda de Brian. Lo siento, me desmayé debido a la fiebre durante el periodo susceptible. Por favor, dame el inhibidor. Fruncí los labios y le entregué el inhibidor. Quería preguntarle si necesitaba ayuda con la inyección, pero se adelantó. Anthony, hazme un favor más. Tan pronto como terminó de hablar, se encendieron las luces de la habitación. La mayoría de los botones de la camisa de Brian frente a él estaban desabrochados, y solo los 2 botones inferiores todavía funcionaban temblando. Sus abdominales bien definidos me hicieron apartar la mirada rápidamente. Efectivamente, los alfas son todos perros. Respiré hondo y pregunté. ¿Qué más necesita Brian de mí? Brian abrió las manos. ¿Puedo darte un abrazo? No tengo omega y tengo que inyectarme inhibidores yo mismo. ¿Puedes darme un abrazo para darme consuelo psicológico?
El hombre de 1,9 metros estaba sentado en el borde de la cama con los hombros caídos y las cejas bajas, luciendo como un perro malo al que nadie quería. Esto es muy consistente con la fragilidad psicológica de Alfa durante el periodo susceptible de impartir clases de fisiología durante la época de estudiante. Pero no puedes creer las palabras de Alfa, y mucho menos el omega elegido por Brian, que está a punto de aparecer. Te daré un mes extra de salario. Reprimí los latidos de mi corazón. Brian, esto es inapropiado. El aura de Brian se volvió aún más baja. Mi corazón palpitó cuando lo vi. Silenciosamente se levantó las mangas y expuso sus venas azules frente a mis ojos. Problema. Suspiré suavemente y desembalé el inhibidor, lo esterilicé rápidamente y lo inserté en un vaso sanguíneo para completar la inyección. Después de retirar la basura restante, le pregunté a Brian. Brian, ¿necesitas pedirle al conductor que te lleve a casa? Brian pasó cada periodo susceptible en casa. Incluso si de repente estallaba un periodo susceptible, tenía que correr a casa de inmediato. No ha habido excepción en los últimos 5 años. Pensé que obtendría una respuesta positiva, pero Brian negó con la cabeza. No voy a volver, estoy aquí. 2. Mi instinto me dice que hay algo sospechoso aquí. Es solo que este no es un tema que deba preocupar a los subordinados. Asentí, entonces te pediré la comida y te informaré sobre trabajos importantes a través de OA. Después de eso estaba listo para partir. Pero tan pronto como se dio la vuelta, Brian agarró el dobladillo de su ropa. Deja el abrigo. Miré a Brian confundida. Pero él evitó mirar y dijo. Mi ropa está rota. No quedará bien en la reunión. Puedo prestarte la chaqueta de tu traje. Resulta que efectivamente hay una videoconferencia muy urgente a las 2 de la tarde y Brian debe aparecer. Me quité el abrigo y lo puse en el respaldo de la silla. Entonces Brian, primero volveré a la empresa. Brian respondió en voz baja. Me escapé sin mirar atrás. Pero tan pronto como caminé hacia el lobby del hotel, descubrí un problema. Alfa y Beta ya tienen diferencias físicas, sin mencionar que Brian es más de media cabeza más alto que yo. Ni siquiera cabe en mi ropa. Si al final se entera y arruina su imagen delante de todos sus socios, mi trabajo con un salario mensual de 6 cifras después de impuestos, 5 seguros y 2 fondos quedará completamente arruinado. Me di la vuelta y caminé hacia el centro comercial más cercano. Afortunadamente, hay marcas de lujo que Brian usa a menudo aquí. Rápidamente deslicé mi tarjeta para comprar el traje completo. Por supuesto, deslicé la tarjeta que Brian me había dejado para gastos personales. Pero antes de salir del centro comercial, vislumbré una tienda de muñecas por el rabillo del ojo. La introducción de la tienda es simple y tosca. Se trata de una tienda que se especializa en vender muñecos para omegas durante el periodo de anidación. Son esponjosos y suaves a primera vista. No pude evitar pensar en Brian, que exudaba un sentimiento de depresión y quería sostener un omega. Cuando recuperé el sentido, ya estaba sosteniendo un muñeco de conejo con bufanda rosa. Es realmente suave, probablemente no mucho peor que un omega real. Realmente soy un subordinado que puede complacer a mi jefe. Suspiré mientras caminaba de regreso al hotel. De pie nuevamente en la puerta de 2203, sin esperar a que llamaran a la puerta se abrió hasta la mitad. Antes de que pudiera pensar en cómo Brian supo que era yo, preguntó. ¿Por qué has vuelto? La voz era ronca y ocultaba una inquietud imperceptible. Rápidamente le entregué el traje y la muñeca. Brian, de repente recordé que nuestra ropa era de diferentes tallas, así que fui a comprar una nueva. En cuanto a esta muñeca, es un regalo de la tienda. Brian arqueó las cejas, tomó el traje y lo puso sobre la mesa, mientras arrojaban la muñeca sobre la cama. No pude evitar sentir mis cejas temblar y siempre sentí que algo andaba mal. Hasta que se dio la vuelta y caminó hacia mí nuevamente. Finalmente entiendo cuál es el problema. Brian apenas podía conocer gente antes, pero ahora parece desaliñado. Incluso puedo oler el olor único en el aire.
Ambas orejas se pusieron rojas inmediatamente. Esto es demasiado. Retrocedí medio paso y miré hacia otro lado. Brian, por favor dame mi ropa. Si no hay nada más, me iré primero. Brian respondió rápidamente. Me lo acabo de probar y estaba manchado de sudor. Lo lavé y te lo devolví. No hay nada más que hacer. Deberías regresar rápidamente. Después de decir eso, cerró la puerta sin esperar mi respuesta. No tuve tiempo de preguntar, pero por el rabillo del ojo vi mi traje tirado en el sofá y el cuello estaba sucio. 3. Mancha blanca después del fraguado. Me sonrojé y negué con la cabeza. ¿Qué estás pensando? Este es Brian, la famosa flor de la alta montaña en la industria. Dejé mis pensamientos y regresé a la empresa, preparando cuidadosamente los materiales para la reunión de la tarde. Afortunadamente, el nuevo inhibidor fue muy eficaz y Brian durante la videoconferencia no pudo ver ninguna anomalía. Desafortunadamente mis mareos estaban empeorando en este momento. Pero antes de que pudiera tomar un descanso, Brian volvió a llamar. Gracias por su arduo trabajo de hoy. Tendrá licencia remunerada durante los próximos 3 días. Mis ojos brillaban y quise correr a casa inmediatamente, pero dije con reserva. Brian, ese proyecto de resort. Fue interrumpido antes de terminar de hablar. Hay algunos problemas en el resort, por lo que no nos preocuparemos por ahora. Por tu parte, tus labios se pusieron blancos cuando te administraron el inhibidor hoy, así que descansa bien. Sé obediente y te daré un mes extra de salario cuando regrese. El teléfono cuelga. Toqué mis orejas ligeramente calientes. ¿Por qué este teléfono sigue perdiendo electricidad? Pero la repentina intensificación del dolor me quitó instantáneamente la atención. Me froté las sienes y decidí irme a casa a descansar de inmediato. Después de 3 días de descanso, mis síntomas finalmente desaparecieron y pude regresar a la empresa. Pero tan pronto como llegó al salón de té, su colega lo detuvo. Linsuke, escuché que nuestro Brian se quedó en el hotel con Omega durante este periodo vulnerable. Mi corazón dio un vuelco y resistí la tentación de preguntar. Pero en el fondo de mi corazón, no puedo evitar pensar en las diferentes elecciones de Brian durante este periodo vulnerable. ¿Ha aparecido ya el protagonista Omega? Bajé los ojos para coger el agua. Este es un asunto privado de Brian. El colega de repente se emocionó, se acercó y susurró. No crean que Brian estará con ustedes tarde o temprano. Rápidamente levanté la cabeza y la miré directamente. Ten cuidado, Brian y yo somos solo superiores y subordinados. Después de todo, desde que tomé el cuaderno de trama que registraba la hermosa historia de amor de Ao, decidí no ser parte de la obra del protagonista Ao. Quise explicarle de nuevo, pero mi colega se pellizcó la nariz y retrocedió 2 pasos. La voz profunda de Brian llegó de repente desde atrás. Anthony, ven a mi oficina. Rápidamente tomé mi café y lo seguí. Brian señaló con el dedo índice el documento que tenía delante. Se recopila el estado de contratación de los alumnos de nivel inferior y se informa en 1 hora. Asentí confundido. Debes saber que Brian siempre se ha centrado únicamente en la dirección general de la empresa y siempre ha tenido relativamente poca participación en el trabajo de recursos humanos. Cuando algo sale mal, debe haber un monstruo. Pero el jefe ha hablado, así que solo puedo obedecer. Media hora después, clasifiqué e imprimí los currículums proporcionados por RRHH y se los envié a Brian. Cada currículum permanecía en sus ojos solo 1 o 2 segundos, el tiempo suficiente para leer el nombre. Pero ¿no es importante comprender las calificaciones y habilidades académicas del candidato al examinar un currículum? Pero pronto mis dudas fueron respondidas. Brian eligió uno de los muchos currículums y me lo entregó. Infórmele que se incorporará al trabajo mañana. Su puesto es asistente de la oficina del presidente. Usted cuidará de él personalmente. Respiré y miré el currículum. Kevin, hombre, Omega, graduado del país M. 4.
Aunque sabía desde hacía mucho tiempo que el Omega destinado a Brian aparecería en un futuro cercano, pero después de que el polvo se calmó, de repente me sentí confundido. Debe ser reacio a desprenderse de un trabajo bien remunerado y de un jefe concienzudo. Contuve mis emociones y marqué el número que figuraba en mi currículum. Hola, ¿es Kevin? Felicitaciones por ser admitido. Comuníquese conmigo cuando llegue a la sede del grupo a las 9 en punto mañana por la mañana para solicitar empleo. La cálida voz al otro lado del teléfono respondió, está bien, gracias. Después de colgar el teléfono, inconscientemente me pellizqué las palmas. No fue hasta que mi colega llamó a la puerta que recuperé el conocimiento. La piel de mis palmas ya estaba rota. A las 9 en punto del día siguiente, Kevin llegó a tiempo. Siguiendo el trámite lo llevé al Departamento de Recursos Humanos para registrarse e incorporarse a la empresa. Pero tan pronto como entró en la oficina de personal, la gerente Jennifer lo detuvo. Con expresión ambigua, se acercó y preguntó. Escuché que has estado con tu jefe estos 3 días. Antes de que pudiera decir algo, Kevin detrás de mí dijo primero. Hola, gerente Liu, soy Kevin, ¿quién se unió hoy? Me di vuelta y vi que la sonrisa que había estado colgando en los labios de Kevin desde que nos conocimos se desvaneció y sus ojos se oscurecieron. Mi corazón de repente latió con fuerza. No es así. La trama requiere que me utilicen como carne de cañón para apoyar al hermoso amor. Rápidamente le expliqué en voz alta. No entendiste bien, Brian no pasó el periodo vulnerable conmigo. Además, a Brian siempre le ha gustado Omega. Después de que cayeron las palabras, la expresión de Kevin se volvió aún más extraña. Afortunadamente, Jennifer reaccionó rápidamente. Entendí mal, solo finge que no es nada. Kevin, ven conmigo. El registro se completó con éxito y llevé a Kevin a la oficina del presidente para que se familiarizara con el trabajo. Después de asignar asientos, sonó el intercomunicador y llegó la voz ligeramente distorsionada de Brian. Trae a Kevin a mi oficina. Fruncí los labios y le susurré, está bien, Brian. Tan pronto como entré por la puerta, Brian me hizo un gesto. Tú sal primero. Asentí y me fui, regresando a mi asiento. Por primera vez, sentí que los números arábigos que representan el tiempo en la pantalla del teléfono móvil crecían tan lentamente. Keren siempre tiene que afrontarlo. Suspiré, descarté los pensamientos confusos y me dediqué al complicado trabajo. No sé cuánto tiempo pasó, pero Brian llevó a Kevin a pararse frente a mí. La mano esbelta le entregó la llave del coche. Kevin es una persona muy importante para mí. De repente mi mano apretó la llave del auto con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Continuó. Conduces mi coche y llevas a Kevin a casa primero. Saludé y estaba listo para llevar a Kevin a casa. Pero quedó atónito cuando informó su dirección. Kevin vive al lado de Brian. ¿Antonio? Oye, estaba pensando en algo, vámonos. Al llegar a su destino media hora después, Kevin se aflojó el cinturón de seguridad y preguntó. Disculpe Anthony, ¿te gustaría bajar y tomar una taza de té? Tal vez fue porque hacía demasiado calor y mi cerebro sufrió un cortocircuito, pero en realidad dije hola de la nada. Kevin me pidió que me sentara en el sofá mientras servía té. Instintivamente miré a mi alrededor y vi algo familiar. El traje que estaba sucio hace 3 días estaba colgado en el balcón, ondeando solitario al viento. El muñeco de conejo con bufanda rosa yacía sobre un gabinete cercano. Me mordí la punta de la lengua y el dolor obligó a mi cerebro a acelerarse. Quizás sea el mismo traje, la misma muñeca. Debió haber admitido su error. Pero todo autoengaño quedó completamente destruido en la declaración de Kevin. Sí, por cierto, me pidió que te devolviera la ropa. 5. Es evidente quién es. Tomé la ropa con rigidez y me fui. Después de regresar a casa, me senté en el sofá por un largo tiempo e inconscientemente froté mis dedos sobre el cuello de mi traje varias veces. Pon tu mano en la punta de tu nariz y el aroma se infunde instantáneamente.
Lo he olido cerca de Kevin. Dulce y persistente, como el vino de cereza. A diferencia de Beta, incluso si lo rocías con un perfume cuidadosamente seleccionado, no puede ocultar el mal gusto y el aburrimiento esenciales. No pude evitar sonreír con amargura. Desde que me enteré de la trama en mi primer año, había mantenido mis sentimientos por Brian profundamente ocultos y no me atrevía a ir más allá. Pensé que podría aguantar hasta que Brian pudiera encontrar la felicidad. Pero ahora, solo un abrigo y un aroma pueden hacerme derrotar. Miré hacia adelante sin comprender y no reaccioné hasta que sonó el teléfono. ¿Estás en casa? Es Brian. Fruncí los labios y dije, ¿Brian tiene otros arreglos? Volveré a la empresa de inmediato. Brian se rió entre dientes. Bien. Te llamo para decirte que Kevin puede ir conmigo para hablar sobre el resort durante el fin de semana y que podrás descansar bien. Siento un poco vacío en mi corazón. Parpadeé con ojos amargos y respondí en voz baja. Está bien, Brian. Se escuchó un bip proveniente del receptor, apagué la pantalla y tiré el traje a la basura. Quizás realmente sea hora de irse. Esta sospecha se confirmó rápidamente. Brian llevó a Kevin al grupo de trabajo de la oficina del presidente. @todos, entreguen la información del proyecto del resort a Kevin lo antes posible. Mis dedos revolotearon sobre el teclado de mi teléfono durante mucho tiempo y al final simplemente escribí la palabra OK. Pero antes de que pudiera ordenar la información, un colega envió un mensaje. Anthony, Brian, ¿a qué te refieres? ¿No nos sigues siempre en el resort? ¿Por qué de repente le pasó a Kevin? Acaba de llegar, ¿quién se llevará el bono final? No es así incluso si quitas la muela y matas al burro. 6. Al leer estas líneas de palabras sobre la lucha contra la injusticia, la amargura en mi corazón me abrumó por completo. Escribí una respuesta, está bien, retírese rápidamente y siga los arreglos de Brian. Dejé el teléfono a un lado en silencio, encendí la computadora, empaqueté la información del proyecto y se la envié a Kevin. Al mismo tiempo, se redactó un informe de dimisión. Pero no lo envié de inmediato. Después de todo, si lo envío ahora, Brian inevitablemente hará preguntas. Lo mejor sería esperar hasta que esté demasiado ocupado para cuidar de mí. Fui a trabajar como de costumbre durante los siguientes 4 días. La única parte incómoda es ver a Kevin bajarse del asiento del pasajero de Brian todos los días. Afortunadamente, el tema del alquiler y la mudanza distrajo mi atención. Pasó el tiempo y el viernes por la tarde Brian me llamó solo a la oficina. Sentarse. Escuché los rumores a continuación, Anthony, no pienses demasiado, tu bonificación no será menor. Llevé a Kevin allí por otras razones. Asentí. Brian se preocupa mucho, todo es por el bien de la empresa. Al ver mi mediocre reacción, Brian frunció el ceño y explicó varias veces. Siempre eres lo que más me importa. No te preocupes, nadie puede pasarte. Entré y salí de mi oído izquierdo y les respondí uno por uno con una sonrisa. No importa lo fantástico que sea, solo sé que Brian tomó su decisión. Después de eso, el mismo resultado ocurrió solo 0 e innumerables veces. La trama es la siguiente, Alpha no puede resistir la atracción de su Omega destinado. Levanté los ojos y miré profundamente a Brian, luego regresé a mi estación de trabajo. Estaba oscuro cuando salimos del edificio. Pero eso no pudo impedirme dejar la ciudad durante la noche y regresar a mi ciudad natal. Me senté en el tren de alta velocidad, bloqueé a todos y luego conté cuidadosamente mis bienes personales. Es bastante bueno. Puedo sobrevivir al menos 3 años dependiendo de los intereses sin trabajar. A la 1 de la madrugada, finalmente llegué a mi ciudad natal en el pequeño pueblo. Después de apenas limpiar el dormitorio, me quedé incontrolablemente en un sueño profundo. 7. Fue un sueño incómodo y estaba cubierto de sudor porque sentía calor y frío. Lo que fue aún más incómodo fue que antes de las 6 en punto, alguien llamó rápidamente a la puerta. Sacudí mi cabeza atontada y caminé hacia la puerta. ¿OMS?
Por la mirilla había un hombre delgado a que llevaba una botella de vino. ¿Eres el nuevo vecino que acaba de mudarse? Huele muy bien. Después de que cayeron las palabras, volvieron a sonar los golpes en la puerta. Una pizca de ligera fragancia pasó por la punta de mi nariz. ¿El perfume que rocié para tapar el olor a humo en la casa es tan duradero? Fruncí el ceño y dije en voz alta. Si vuelves a hacer esto, llamaré a la policía. El hombre flaco subió las escaleras murmurando. De repente un sentimiento de inquietud surgió en mi corazón. Efectivamente, me encontré con este hombre flaco a 3 veces en un día. La fuerte sensación de inquietud me hizo buscar un agente y comprar una casa en la ciudad que era lo suficientemente segura y conveniente, y podría mudarme a ella en una semana. Pero como resultado, mis ahorros se han reducido significativamente. Suspiré, no podía sentarme y conformarme con nada. Pero seguir trabajando como caballo de vaca no era el resultado que quería. Después de muchas dudas, decidí convertirme en el automedio de menor costo. Da la casualidad de que los vídeos de memes de gatos son muy populares. Quiero usar este formulario para registrar los 9 años transcurridos desde la universidad cuando estuve enamorado de Brian. Simplemente hazlo. Inmediatamente comencé a escribir una copia basada en mis recuerdos. 8. De hecho, Brian y yo nunca hablamos una palabra en la escuela secundaria. Pero por casualidad le estoy muy agradecido. Era el segundo verano después de que mis padres murieran en un accidente automovilístico y mis calificaciones cayeron en picado. Maestros, compañeros de clase y familiares se turnaron para brindarme asesoramiento psicológico. Tus padres se han ido, así que tienes que luchar por tener más energía. Sé que es difícil para ti, pero es muy importante en este momento. No pienses en tus padres, primero saca buenas notas. Mis calificaciones no mejoran sino que se quedan atrás. Poco a poco, mi dolor y mi lucha se convirtieron en gemidos sin sentido ante los ojos de los demás. Frente al tablón de anuncios de resultados de los exámenes mensuales, alguien discutió públicamente. Es realmente vergonzoso para sus padres. No es que no pueda sobrevivir. Aprobó el examen así. Siento que está un poco confundido. Si voy, no lo haré intencionalmente para llamar la atención. Pero antes de que pudiera abrir la boca para refutar, un chico guapo y de rostro frío que venía desde lejos me regañó. Es muy descarado hablar del dolor de otras personas, ¿no? ¿Qué tal si lo intentas? ¿Ves si puedes tocar fondo y superarme en los puntajes de los exámenes? Más tarde descubrí que fue Brian quien habló por mí. Desde entonces nadie me ha prestado especial atención. Incluso los parientes, vampiros, que clamaban ser mis guardianes desaparecieron por completo. Miré con curiosidad. La información disponible es que el director de grado me ayudó especialmente a solicitar asistencia jurídica a través de la cooperación escolar debido a mi situación especial. Quería darle las gracias en persona, pero el director de grado dijo: eso no es necesario. Simplemente tienes suerte. Con gratitud, poco a poco salí de mi tristeza. Pero no es fácil recuperar los deberes perdidos. Afortunadamente, la compensación que me dejaron mis padres fue suficiente para recuperar clases extra, pero los recursos de los maestros famosos eran muy escasos. Encontré la institución de educación y formación con la mentalidad de intentarlo. 3 días después recibí una llamada. ¿Anthony? Tienes mucha suerte. El profesor Lee acaba de terminar de dirigir una clase superior y es libre de enseñar individualmente. Y en casa, pero hay una tarifa. Es relativamente caro, cuesta 120 yuanes la hora. Salté de emoción. Este precio se considera concienzudo en la industria de la educación y la formación. Pero cuando fui a la institución a pagar las clases me dijeron: Anthony, no necesitas pagar porque nuestro jefe revisó la información que enviaste. Él cree que tienes una base muy sólida y definitivamente obtendrás buenos resultados y te convertirás en la firma dorada de nuestra institución. Tengo mucha suerte. He tenido mucha suerte todos los días desde que conocí a Brian. Después de eso, me concentré en repasar y, después de repetir el grado durante un año,
finalmente fui admitido en la misma universidad que Brian y en la misma especialidad. 9. Después de que me confirmaron mi admisión, descubrí que el foro de la escuela, Brian, como el alfa número 1 de clase S en su especialidad, estaba atrayendo mucha atención en el foro. Puedo obtener fácilmente la información personal de Brian y la información de la comunidad en el hilo en caso de que encuentre la oportunidad de acercarme. Finalmente, no me olvidé de darle me gusta a cada comentario que lo elogiaba. Pero el día del informe, debido a los gustos, caí completamente en desgracia frente a él. No, ¿qué universidad requiere un sistema de nombre real para las cuentas del foro de estudiantes? También debe registrarse en el departamento el día de la inscripción. Lo más incómodo es que la persona que me ayudó a registrarme fue Brian. Bajó los ojos, levantó ligeramente las comisuras de los labios y leyó mi registro de me gusta palabra por palabra. Quiero ser el perro de Brian. Me sentí mareado. ¿Se puede decir esto? Mi CPU estaba acelerada, tratando de explicar que fue un toque accidental. Pero ¿quién tocó accidentalmente cientos de ellos seguidos? Era tan vergonzoso que solo quería cavar un hoyo y arrastrarme dentro. Afortunadamente, Brian no siguió haciendo preguntas. Después de completar rápidamente el registro, tomó la maleta grande de Mac de mi mano y caminó hacia el dormitorio. Fruncí los labios y lo perseguí. Mayor, lo haré yo mismo. La caja es un poco pesada. Brian se detuvo de repente y choqué contra su hombro con estrellas en los ojos. ¿Está hecho de hierro? Es muy duro. Pero antes de que pudiera recuperarme, Brian levantó la mano y secó el sudor de la punta de mi nariz con un pañuelo de papel suave. Estoy feliz de servirle. Mi mente se volvió aún más mareada, así que asentí sin comprender y lo seguí. Ante esta oportunidad, me acerqué con confianza a Brian en nombre de la gratitud. Brian me traía comida, leían libros juntos durante la hora del almuerzo y por la noche salían a caminar por la ciudad en el patio de recreo lleno de parejas. Incluso cuando jugaba baloncesto, solo bebía el agua que yo llevaba. Pensé que tal vez le agradaba un poco. Lo que realmente me hizo decidirme a expresar mi amor fue una cena social. Poco después de sentarme, hubo una conmoción en el restaurante. Todos los AO en la misma mesa se vieron afectados por el alfa que repentinamente entró en el periodo susceptible de al lado y experimentó diversos grados de reacciones de estrés. Como beta, debería haber sido el ayudante principal, pero tan pronto como me levanté, mi visión se oscureció y caí incontrolablemente en la oscuridad. El último recuerdo fue el rostro de pánico y preocupación de Brian. Cuando desperté, ya estaba en un hospital privado propiedad de la familia P.I. Brian se acercó con cara de preocupación, sus frentes se tocaron y su cálido aliento tocó la punta de sus narices. Entré en pánico y evité mirar, pero mi cara se puso roja por completo. La fiebre finalmente disminuyó. El médico dijo que usted también estaba afectado y se desmayó. Pero soy un beta. Brian me pellizcó la mejilla. Afortunadamente, esto no tendrá ningún impacto en el futuro, no os preocupéis. No importa si te afecta, aquí estoy. Por un momento, mi corazón latía como un tambor, mi mente estaba en un estado de confusión y cualquier otra pregunta quedó completamente olvidada. 10. Después de que me dieron de alta del hospital, no podía esperar para prepararme para mi confesión, pero mi plan se vio interrumpido cuando un cuaderno apareció de la nada y me golpeó en la cara. Este es un registro del dulce amor entre un alfa clase S y un omega clase S, mientras huyen y se persiguen entre sí. Un alfa de nivel S está estudiando en la clase 3, clase 2046, con especialización en finanzas en la Universidad X. Su familia tiene ricos activos y necesita ser heredada, lo cual es una combinación perfecta para Brian. Al principio no creí en esta supuesta trama, pero hasta que los incidentes menores del libro fueron verificados uno por uno, mantuve mi suerte y me negué a rendirme. Pero pronto quedé completamente desconectado de la realidad. Después de clase, habitualmente iba a cenar con Brian, pero tan pronto como llegué al pasillo, alguien me detuvo. Anthony, espera, alguien está buscando a Brian. Me quedé quieto con una mirada confusa en mi rostro, pero de repente una confesión llegó a mis oídos. Brian,
me gustas, aunque no soy un omega. Antes de terminar de hablar, Brian interrumpió con crueldad e indiferencia. No me gusta beta, ningún beta, lo siento. Por un momento, sentí como si hubiera caído en una cueva de hielo, mis dedos estaban entumecidos y no podía moverme. Los registros en mi cuaderno pasaron por mi mente como una puerta giratoria. El protagonista, el alfa clase S, odia al beta que tiene malas intenciones hacia él. Finalmente me resigné a mi destino, dejé de intentar crear intimidad, me distancié gradualmente y silenciosamente me convertí en el pequeño seguidor beta del protagonista alfa. Sumado a la falta de reacción de Brian ante mi alienación, estaba convencido de que ese debía ser el caso. Pero cuando me enfrenté a la invitación de trabajo de Brian, todavía no pude contenerme. Siempre bebía veneno para saciar su sed, pensando que sería bueno poder mirarlo 2 veces más, y huía cuando llegaba el momento. El recuerdo se rompe aquí. Suspiré para ordenar mis pensamientos, rápidamente escribí la copia vagamente detallada, edité el vídeo y lo subí a mi cuenta. Inesperadamente, gracias al tráfico, este vídeo se volvió viral. Seguido de cerca por innumerables mensajes privados de fondo. Uno de ellos llama especialmente la atención. Antonio, ¿por qué me eliminaste a mí también? No soy el mismo que un hombre apestoso. No, ¿cómo descubriste esto? 11. Después de que usted renunció silenciosamente, Brian era como un barril de dinamita. Quien te atrape lo rociará, e incluso las suculentas que cultives serán reprendidas por ser inútiles e incapaces de retener a las personas. Harm, si Kevin no me hubiera dado algunos consejos, me habría sentido realmente incómodo. Mi corazón, que originalmente estaba un poco emocionado, ahora está tranquilo nuevamente. Escribí y le pregunté: ¿cómo me encontraste? Ella respondió rápidamente: IP, hermano. Pero siempre siento que algo es extraño y no puedo determinar qué tiene de extraño. Hermano mayor. Maldita sea, Brian me pidió que lo acompañara en un viaje de negocios pasado mañana. Para salvarme la vida, cuéntame sus secretos. Abrí el teclado y estaba a punto de ingresar, pero me quedé atascado después de escribir solo 2 palabras. Cuando hacía viajes de negocios con Brian antes, él siempre te escuchaba. Solo pude devanarme los sesos y seguir pensando en ello, y finalmente dije: solo recuerda traer la información. Me tomó mucho tiempo responder con una buena palabra. No hice más preguntas y me concentré en preparar el siguiente vídeo. Hasta altas horas de la noche, el cuaderno de trama que apareció de la nada volvió a golpearme en la cara. Me sorprendió descubrir que la trama que originalmente se detuvo cuando el protagonista Ao estaba en peligro en un banquete en realidad se actualizó. El protagonista O se escapó. No es de extrañar que Brian tuviera prisa por emprender un viaje de negocios, por lo que fue a arrestar a alguien. Sonreí amargamente y me quedé mirando la palabra marca durante mucho tiempo. Finalmente, me escondí debajo de la colcha con mi cuaderno en brazos y dejé que mi tristeza me erosionara por completo. Pero la vida todavía tiene que continuar. Después de otro día de depresión, recuperé la compostura y planeé ir a Home Furnishing City a elegir muebles para mi nueva casa. Después de realizar el pedido rápidamente, compré un montón de bocadillos y me fui a casa. Inesperadamente, tan pronto como llegó abajo, fue detenido por el hombre delgado A. Su rosácea se contrajo 2 veces. ¿Por qué no sabe bien? Me alejo sin dejar rastro. Apártate del camino. El flaco A mostró una sonrisa incómoda, se acercó y dijo: estás soltera, ¿verdad? Estabas cubierta de feromonas ese día. ¿Me sedujiste? ¿Neuropatía? Soy un beta. ¿Qué pasó con la beta que usa perfume? No quería molestarlo más, así que lo empujé sin previo aviso y corrí a casa rápidamente. Suspiré aliviado después de asegurarme de que no me seguía. Es una lástima que planeara salir a comer a un tradicional restaurante de estofados esta noche, pero tampoco puedo ir. Suspiré y comencé a ver vídeos cortos. El tiempo vuela y el cielo se llena de brillo fuera de la ventana.
Toqué mi estómago gruñendo y estaba a punto de abrir la plataforma de comida para llevar cuando alguien llamó con fuerza a la puerta. Mi corazón se hundió, tensé mi cuerpo y caminé con paso ligero hacia la puerta. Pero escuché una voz familiar y tolerante. Anthony, abre la puerta. ¿Finalizado? Brian no fue a arrestar a O. 12. Hablemos de tu renuncia. Brian volvió a llamar a la puerta. Hice un puchero. Brian, está muy claro en la carta de renuncia. Siento que mi trabajo me ha dejado sin vida personal, así que quiero renunciar y tomarme un descanso. No hay nada de qué hablar. Brian guardó silencio durante un largo rato y luego preguntó lleno de agravio. ¿Y yo? Me gustas desde hace 10 años, pero te fuiste sin decir una palabra y ya no me quieres. Espera, conozco cada palabra, pero no entiendo por qué salió de su boca. ¿Qué significa que te guste durante 10 años? ¿Qué quieres decir con no quererlo? ¿No estaba escrito en la trama que él y Kevin fueron a perseguir a su esposa después de marcarse mutuamente? Pero antes de que pudiera pensar en ello, Brian continuó acusando. En la universidad, dijiste que tenías que ahorrar suficiente dinero antes de considerar tener una cita, así que rechazaste a todos. Después del trabajo, dijiste que no considerarías a Alfa por el momento, así que seguiré esperando. Simplemente me gustas, ¿qué me pasa? No puedo escuchar más. ¿Cuándo pasó esto? Abrí la puerta. ¿Qué? Pero miró a los ojos oscuros de Brian y sintió un escalofrío en la espalda. Cuando recuperé el sentido, él ya me había agarrado de la muñeca y entró en la habitación. La puerta se cerró y la habitación iluminada a contraluz quedó a oscuras. Dedos ásperos separaron con fuerza mis labios con fuerza. Te tengo, bebé. 13. Me sobresalté y di un paso atrás, pero olvidé que había un sofá detrás de mí. Me atraparon, mis piernas se doblaron y caí hacia abajo. Pero esto no solo no logró crear distancia, sino que también le dio a Brian la oportunidad de reprimirme. Las manos calientes se apretaron sobre mis mejillas, obligándome a pronunciar bytes inaudibles. Brian, ¿qué estás haciendo? Lo que me respondió fue la repentina dificultad en la respiración y el aliento caliente golpeó un costado de mi cuello. ¿Lo sabías, bebé? Un beta desobediente será convertido en omega. La rica fragancia ambarina penetró hasta la punta de mi nariz, mareándome, mis orejas se pusieron rojas y todo mi cuerpo se sintió caliente. ¡Qué tontería! ¿Se puede decir esto? Estaba tan enojada que arqueé las rodillas, tratando de alejar a Brian. Pero olvidé que Brian y yo somos muy diferentes en tamaño y fuerza. Fui reprimido por él y no podía moverme en absoluto. Más enojado. Levanté la pierna y le di otra patada. Irse. Pero estaba sujeto por el tobillo y colgado alrededor de la cintura. Al mismo tiempo, un dolor agudo vino del cuello. No correr. Levanté mi cuerpo inerte y le di una palmada en la espalda a Brian. Pero la respuesta suave se parece más a una recompensa. Se entusiasmó más y dio varios bocados seguidos. El olor a ámbar en el aire se hizo cada vez más fuerte y mi mente se volvió cada vez más somnolienta. Finalmente, no pudo aguantar y su conciencia cayó en la oscuridad. 14. Cuando desperté, la habitación estaba vacía. ¿Es un sueño? Pero cuando vi a la persona en el espejo con marcas rojas en el cuello, estuve seguro de que todo lo anterior no era un sueño. Apreté los dientes con ira. ¿Alfa dejó el desastre y se escapó? Don. Todavía sé volver. Me burlé y rápidamente di un paso adelante para abrir la puerta. ¿Tú? Mi voz se atascó. La persona que estaba afuera de la puerta no era Pei Yun, sino el hombre delgado que me había acosado. Mis pupilas se encogieron de repente y cerré la puerta inmediatamente. Pero ya era demasiado tarde y el repentino estallido de olor acre en el aire me hizo sentir completamente débil. ¿Qué está sucediendo? Me pellizqué la palma de la mano, recuperé un poco la conciencia bajo el dolor, cogí la taza de té y se la estrellé al hombre delgado. La sangre goteó y se abalanzó sobre mí enojado.
Justo antes del contacto, un par de manos agarraron el cabello del hombre delgado y lo arrojaron violentamente. El olor acre queda enmascarado por el aroma a ámbar. No pude aguantar y caí de rodillas. Cuando estaba muriendo de conciencia, sonó la voz preocupada de Brian. 120, sí, se ha producido la segunda diferenciación. Nosotros somos 15. Cuando desperté, mi visión estaba completamente blanca. El calor insoportable casi me vuelve loco. De adentro hacia afuera, el fluido caliente y pegajoso me hizo incapaz de controlarme. El agravio y la ansiedad en mi corazón seguían aumentando. ¿Dónde está Brian? Afortunadamente, la enfermera completamente equipada llegó rápidamente. El inhibidor del resfriado fluye a lo largo de los vasos sanguíneos de todo el cuerpo y la inquietud se suprime fácilmente. Le tomó la temperatura. Anthony, actualmente estás pasando por una diferenciación secundaria. Asentí con fuerza. Ella continuó. Tu diferenciación secundaria llegó demasiado tarde, por lo que tu fuerza es mucho mayor que la de otras. Ahora hay dos formas, una es confiar en una pequeña cantidad de inhibidores y perseverancia para sobrevivir, y la otra es hacer que tu alfa te marque temporalmente. Antes de que pudiera responder, presionó el interruptor y las cortinas se abrieron. Vi a Brian a través de la ventana de cristal con cara ansiosa. Hubo un ligero movimiento en mi corazón. ¿Puedo hablar con alguien afuera? La enfermera asintió e hizo una llamada a mi teléfono celular. Jadeé y le pregunté a Brian. ¿Puedo? Fue interrumpido antes de terminar de hablar. No, no puedes marcarlo. Me quedé inmóvil, con lágrimas brotando de mis ojos. Cuelgue el teléfono de todos modos. Por favor, continúe inyectándome el inhibidor. 16. Durante 3 días enteros pasé en un estado de confusión. No fue hasta la tarde del cuarto día que volví a ver a Brian sentado junto a la cama pelando manzanas. Miré hacia otro lado. Gracias, Brian, estoy bien. Puedes regresar primero. Tan pronto como terminó de hablar, una voz aguda salió de sus oídos. Seguí la fuente del sonido y vi que era el resultado de la caída de un cuchillo de fruta al suelo. Cuando miró hacia atrás, la sangre brotó de las yemas de los dedos de Brian. Él se rió suavemente. Bebé, no me alejes, ¿de acuerdo? Sospeché razonablemente que Brian pretendía dar lástima, pero lo que dijo tomó un cariz diferente. Lo que quieras. Detén rápidamente la hemorragia y ponte la vacuna contra el tétanos. Brian asintió y salió. Suspiré y me acosté, finalmente capaz de pensar en silencio sobre esta relación arruinada. Pero antes de que pudiera entender el resultado, hubo un temblor en el casillero. Inconscientemente levanté mi cuerpo para mirarlo y descubrí que era el teléfono celular de Brian. La pantalla se ilumina y aparecen 2 mensajes uno tras otro. Kevin, ¿dónde estás? Kevin, no aceptaste ser mi alfa. Las siguientes palabras ya no se mostrarán. Reprimí el deseo de tocar y me recosté de nuevo con expresión hosca. Bajo el control de la trama, ¿qué tan ciertas son las palabras de Brian? ¿Qué está pasando con la diferenciación secundaria? No puedo entenderlo. Me envolvió una abrumadora sensación de agotamiento. Miré por la ventana con ojos distraídos y tomé una decisión. Cuando Brian regresó y lo dejó claro, romperíamos sin interferir el uno con el otro. 17. Brian regresó a la sala envuelto en una gasa. Señalé el asiento a mi lado. Hablemos. Brian se sentó obedientemente. No podía esperar para preguntar, pero no sabía por dónde empezar. Vio mi confusión y tomó la iniciativa. Déjame explicarte. Pero debo dejar claro que me gustas. Solo me gustaste hace 10 años y todavía me gustas ahora. Mi cara se puso roja y tosí levemente. ¿No tienes a Kevin? Brian quedó atónito y le tomó un tiempo finalmente mostrar una mirada de comprensión. Ese es mi hermano menor, medio hermano del mismo padre y madre. Simplemente regresó a China para esconderse de un perro rabioso que no podía quedarse con su esposa.
Durante este tiempo, me pidió que lo protegiera. Sus ojos brillaban y su tono era excitado. Bebé, ¿me entendiste mal y estás celosa? ¿Te gustó un poquito? Bajé los ojos y no dije nada. Pero rápidamente sacó el libro de registro del hogar del álbum de fotos de su teléfono móvil y me lo mostró. Me quedé estupefacto después de leerlo. ¿Quién fue una buena persona que tomó una foto del libro de registro del hogar y la puso en un álbum de fotos? Brian se tocó la nariz. Solo pensé que si algún día aceptas casarte conmigo, entonces necesitas el original. ¿De qué sirve esta foto? Además, me gustas, pero, ¿qué te prometí? Después de escuchar la primera mitad de la oración, Brian sonrió. Después de escuchar la segunda mitad, se sintió extremadamente agraviado y me miró con lástima. Me gustas desde hace 10 años. Si no me das la oportunidad de perseguirte, olvídalo. ¿No me dejarás ni siquiera soñar contigo? Me quedo sin palabras. No me mientas. Entonces te pediré que me marques temporalmente, pero aún así no quieres, mantente a salvo como un jade. Si realmente le agrado, ¿cómo podría decir que no? Me di la vuelta y dejé de mirarlo, sintiendo amargura en mi corazón. Pero al segundo siguiente, mi rostro se vio obligado a retroceder y tuve que mirar directamente a Brian. Su expresión era severa. Te desmayaste una vez en una cena en la universidad, ¿recuerdas? Asentí. Brian continuó explicando. El resultado de la prueba es una señal de que tienes una diferenciación secundaria en omega. Pero este signo es demasiado pequeño y el médico no puede predecir el tiempo de diferenciación. También me dijo que si te marcan durante la segunda diferenciación, te volverás dependiente y serás controlado por feromonas, y nunca podrás vivir sin ese alfa. Abrí un poco los labios, pero no salieron palabras. Él sonrió. Pensé en obligarte a quedarte, pero quiero que me ames aún más. Lamento haber sido tan grosero contigo antes. No pude evitar recordar todo en el sofá, mi cara se puso roja y caliente. ¿Ya es suficiente? Rápidamente cambié de tema. Dijiste sobre ahorrar dinero, admito que fui yo quien lo dijo, pero no dije que no pensaras en alfa. Brian no dijo nada y me miró con los ojos ligeramente abiertos. La culpa me obliga a pensar en el pasado. La conversación que había quedado olvidada en el rincón finalmente vino a mi mente. También fue el momento en que me desmayé, y después de ver la trama y rendirme por completo, el médico me llamó y me sugirió que buscara un compañero alfa. Dije en ese momento. Ignora a los alfas. Pero este no es mi problema. Todo es culpa de la trama. Espera, hablando de la trama, el comportamiento actual de Brian anula por completo la trama. Agarré a Brian. Ven a casa conmigo, tengo algo que preguntarte. 18. Le entregué a Brian el cuaderno de trama escondido en el cajón y le dije que lo leyera de principio a fin. Preguntó impotente. Bebé, ¿crees que existe la posibilidad de que este alfa no sea yo? Fruncí el ceño y pasé el cuaderno a la primera página. ¿Cómo es eso posible? ¿No eres un alfa clase S que estudia en la clase 3, clase 2046, con especialización en finanzas en la Universidad X? Brian se llevó la mano a la frente y sonrió amargamente. También hay un alfa de nivel S en la clase 3 de la clase 2046, un estudiante de posgrado con especialización en finanzas en la Universidad X. Moví la comisura de mi boca, debí haber cometido un error, y seguí preguntando sin rendirme. Pero el momento en que te fuiste al extranjero a estudiar y el momento en que te hiciste cargo de la empresa. Brian no pudo escuchar más y puso su dedo índice en mis labios. Otro alfa clase S estaba sincronizado conmigo. Dudé por un momento y quise decir que a Alfa le gustaba el cilantro que a Brian también le gustaba comer cada vez. Vio mi intención y señaló la página. Soy un poco alérgico al cilantro. Mi cuello se pone rojo cada vez que como un poco. Pero a ti te gusta mucho, cariño. Solo puedo amar a Bujigu. Parpadeé confundido. En mi memoria,
Brian se iba rápidamente con la cara sonrojada cada vez que terminaba de comer cilantro. Adicional, Brian. Anthony dijo que nos conocemos desde hace 10 años, pero eso no es cierto, son 11 años. Cuando comencé mi primer año de secundaria, lo vi entre la multitud. Pero cuando me armé de valor para buscarlo, mi compañero de clase me dijo que se había despedido y se había ido a casa porque sus padres habían muerto. A partir de entonces, elegí quedarme a su lado en silencio. Ya sea que se trate de una excomunión de la escuela, un compañero de clase que chismea o un pariente chupa sangre al heredar una herencia. Afortunadamente, Anthony es una persona muy fuerte y decidió repetir el curso y recuperar clases. Al principio quería recomendarme para ser su tutor, pero mi padre descubrió mis pensamientos sobre Beta y me obligó a estudiar en la empresa. Solo ser más fuerte puede proteger a Anthony. Cuando me uní a la empresa, seleccioné tutores confiables e hice todo lo posible para enviárselos a Anthony. Finalmente, nos volvimos a encontrar en la universidad. Yo lo llamaría un regalo de Dios. La persona mayor cuidadosamente construida colapsó por completo cuando Anthony se desmayó. El médico del hospital privado donde apoyaba al señor P.I. me dijo que Anthony fue estimulado por las feromonas emitidas por Alfa en la mesa de al lado y que podría sufrir una diferenciación secundaria. El tiempo sería impredecible y las consecuencias serían graves. Suprimí el mensaje. No le des oportunidad a ningún alfa que persiga a Anthony. Anthony siempre estará a mi lado y solo puede ser mi omega. Si te atreves a escapar, te arrestaré, te marcaré por completo y te encerraré en la villa con vistas al mar que preparé hace mucho tiempo. Pero realmente se escapó. Varios pensamientos de obligarlo a quedarse conmigo pasaron por mi mente. Después de poder determinar su paradero a través de los registros de chat, información de antecedentes e IP entre sus subordinados, todavía cedí. Afortunadamente, el malentendido finalmente se resolvió y todo salió bien.